Bueno, muy bien, les voy a pedir que apaguen el micrófono y cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿ok? Así empezamos a presentarnos. Yo soy Claudia Sánchez, doctora Claudia Sánchez, que trabajo acá en el Instituto Biocrearte. También soy terapeuta, biodescodificadora. También tengo un curso que dicto, en donde hacemos las cosas en conjunto y uno lleva a la otra, biodescodificación y biodescodificación consciente, sintomatología. Pero hoy estoy acá para hablarles de Biodeco, donde es un curso muy interesante, donde es la base de la biodescodificación. Contarles un poquito mi historia, ¿no? Yo soy oriunda del medio rural, doctora, me dedico a la parte de pediatría, estoy haciendo, también tengo otras cosas en lo científico, pero hasta hace 8 años atrás, no, en realidad 5 años atrás, en donde mi hija tuvo una alteración médica y que no la pude solucionar con la medicina tradicional, y acá tuve que buscar otros recursos para poder subsanar y tener sus síntomas, que al final era mi síntoma. Por eso estoy ya en este camino de conciencia, como diríamos por acá. ¿Ok? Bueno, presentarles Biodeco. La biodecodificación, a ver que se van sumando mucha más gente, la biodecodificación es una herramienta terapeuta, ¿ok? A ver si alguien puede tener alguna noción sobre biodecodificación. La palabra lo dice, ¿no? Bio, de biología, y decodificación. ¿Cómo? Bio, sobre la biología, estamos hablando del plano biológico, y decodificación sobre la descodificar lo que significa con respecto a las emociones. Siempre sabíamos y sabe ya mucha gente de conciencia que hay un plano superior en donde están las emociones. Y este plano superior, que son las emociones, va a modificar la biología. Como mucha gente piensa, son las energías, que es lo espiritual, pero en realidad lo que sucede allí es ese plano biológico está por debajo de un plano energético, emocional. ¿Ok? Ya para empezar a entender esta breve reseña de qué es la biodescodificación, decirle la definición, que es una metodología que relaciona emociones en el inconsciente. Ana Rodríguez, por favor, apagame ¿está? Correlación entre las emociones ancladas y el inconsciente provocadas por situaciones vividas como impactantes para el individuo. Pueden ser manifestaciones como síntomas, enfermedades o conflictos. Acá hablamos de varias cosas. Un síntoma puede ser todo aquello que uno vive de una forma no plena. Este síntoma puede ser, no puedo tener una casa, no puedo tener las parejas que deseo, no puedo tener un hijo. Una enfermedad, sabemos en el plano de las enfermedades biológicas, puede ser un cáncer, un tumor, puede ser una hepatitis o cualquiera de ellas. Y un conflicto puede ser aquellos conflictos que generalmente se relacionan a nivel de la vida familiar. Por ejemplo, no me puedo relacionar con mis hijos,
no puedo tener una buena relación con mis padres. ¿Ok? Estas enfermedades serían la incongruencia entre lo que pensamos, sentimos y decimos. Siempre tenemos estas tres cosas. Hay conflictos típicos, por ejemplo, las del cuello, te duele el cuello, tenés una cervicalgia. Bueno, es una situación de aquella de lo que estamos pensando, estamos sintiendo de otra forma y actuamos de otra forma. Hacemos una incongruencia entre las tres. Y ahí tenemos un conflicto de cuello, ¿no? Entonces, las enfermedades es cuando está en esta incongruencia. Normalmente una persona va viviendo su vida. ¿Y cuál es el significado de una vida plena? Es ser coherente con lo que hace, con lo que siente y con lo que vive. Cuando uno no es congruente con lo que hace, lo que está pensando y hace, no va a ser nunca feliz. Siempre va a estar en la lucha con algo o con... Entonces, la biodescodificación sería rescatar o llevar a la coherencia de todo esto que es vivido de una forma no plena. ¿Ok? Siempre tener esto presente. Tenemos tres ejes de supervivencia. Hay un micrófono por ahí que está abierto. Siempre tenemos tres ejes de supervivencia. Mi supervivencia, yo no respiro, no tomo agua, no me alimento, no me reproduzco, al final no voy a sobrevivir. Pero primero estoy yo, ¿ok? Necesito respirar, tomar agua y alimentarme para sobrevivir. Después tenemos la supervivencia de los que me rodean, del otro. Hay un conflicto enorme, por ejemplo, la anemia, esa anemia de toda la vida, está en ese conflicto de supervivencia del otro. Es decir, yo le estoy dando mi vida a mi mamá, por ejemplo, que en el momento del parto casi se muere. Era mi inconsciente como que se muere. Entonces yo le voy a estar dando mi vida al otro. Quizás, ¿no? Y pues vamos a tener la supervivencia de la especie. Uno sobrevivo como clan, porque saben que nosotros tenemos en el conflicto, vivimos en manada, que vivimos en clan. Perdona, Claudia, no se te está escuchando casi porque hay un micrófono abierto. A ver quién es el micrófono abierto, por favor. No logro identificarlo. Por favor, cierren los micrófonos. Hay un micrófono abierto. A ver, María. Disculpen, pero voy a tener... Bien. Recuerden de que tenemos entonces tres ejes de supervivencia. Mi supervivencia del otro, principalmente de mi mamá o de mis hijos. Pero también tenemos la supervivencia del clan. Pero si yo lo tengo que mirar con una lupa a esto en el momento de que voy a tener cómo saber cómo funciona mi inconsciente biológico, siempre la supervivencia de la especie va a estar superior a la supervivencia del clan, a la supervivencia de mi familia y a la supervivencia mía. ¿Saben qué? Somos el último orejón del tarro, como dicen por ahí. Lo demás me domina. Quizás hay patologías enteras, hay situaciones enteras que uno puede llegar a vivirlas desde una supervivencia de especie, o quizá de la familia o del clan.
Por ejemplo, hay muchas enfermedades que vienen de transmisión genética para la medicina tradicional, y en realidad es una emoción que nos vamos pasando de una generación a otra para que a ver si por fin alguien pueda solucionar esta emoción, a ver si por fin alguien puede tomar conciencia de una vez, tras dejar tomar conciencia, revertir esa emoción truncada que ha quedado mucho más atrás y que yo todavía la llevo portando. ¿Ok? Entonces tenemos que ir mirando desde muchos lugares esta supervivencia, que a veces solo podemos llegar a entender un síntoma, cuando realmente vamos a mirar en el transgeneracional. Pero yo lo estoy viviendo, mi yo, biología. ¿Ok? Para entender esto, hace ya unos años, Hammer, un médico alemán, en donde le pasó algo muy interesante. Llegó a tener una desgracia, se le muere su hijo. Ese hijo le viene a demostrar, después al pasaje del tiempo, en donde él desarrolla una enfermedad. Y empieza a observarse y observar a su esposa, que los dos, después de su fallecimiento, comienzan a tener una enfermedad. Y esa enfermedad había tocado órganos reproductivos. Y se preguntó que por qué alguien tan joven, igual que su señora, habían tenido cáncer, uno de ovarios y el de testículo. Se preguntó y empezó a relacionar que una emoción en donde ahí estaba la supervivencia del otro, que era la reproducción, y la supervivencia del clan, en donde tocaba los órganos reproductores. Y ahí comenzó a relacionarse toda esa relación de una emoción de supervivencia, de reproducción, por ejemplo, a unos órganos clave en nuestro cuerpo. Entonces relacionó la emoción, nuestra psiquis y el cuerpo, llegando a tener 5 leyes básicas de aprendizaje para poder entender lo que es la biodescodificación. Estas leyes básicas, que en el curso es lo primero que comenzamos a hacer, la ley férrea del cáncer y las enfermedades equivalentes. ¿Qué quería decir Hammer con esto? Que cada cáncer o enfermedad equivalente significaba a una emoción vivida de una forma aguda, dramática, inesperada, porque no la estaban esperando, fue como un misil que vino y cayó en su cuerpo, la vivió en soledad y no la pudo resolver. Y ahí comenzó un bioshock. ¿Qué es un bioshock? Un bioshock es una situación vital estresante que uno siente, que es vivida con mucha intensidad, que es dramática, que es inesperada, que no la puede solucionar. Comienza a pensar, o está en sufrimiento, o en crisis por varios días, no te deja dormir, es una situación estresante, es una situación donde uno lo vive con gran intensidad, en donde todo mi cuerpo se prepara para tratar de solucionar esa situación y no lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer y llega un momento en donde nuestra psiquis, nuestro tallo cerebral, que es una de nuestras partes más arcaicas, que siempre nos está diciendo sobreviví, sobreviví, nos baja el síntoma a nuestro cuerpo. Para la solución perfecta, para que por lo menos no te vayas a distraer y que pase alguien y te pase por arriba. Porque hay 2 formas de uno morir. Morimos por distracción, porque vamos caminando y quizás tenemos un accidente, o morimos por agotamiento. Entonces esas situaciones, Hammer las empezó a observar. Esta situación va a describir este método que es bifásico de un conflicto. ¿Bifásico por qué? Le voy a explicar brevemente cómo es esta gráfica en donde Hammer fue como la pudo explicar, cómo se aparece un síntoma, una enfermedad en nuestro cuerpo. Esta gráfica
Por ejemplo, acá estamos viviendo desde el inicio en esta fase diurna y esta fase nocturna, en donde estamos, por ejemplo, aparecemos un día, vamos transcurriendo el día, tratamos de resolver los conflictos diarios, hasta que llega un momento, por ejemplo, nos acostamos, tenemos una fase nocturna, que es una vagotonía, nosotros en vagotonía tratamos de descansar, nos quedamos quietos, nuestro cuerpo se modifica todo, para reponer las energías que uno tuvo en el momento del día. Cuando vamos transcurriendo, por ejemplo, estas fases diarias y nocturnas, hasta que viene un síntoma, un shock, un bioshock, vivimos una situación, esta palabra vivimos una situación inesperada, que la vivimos con gran intensidad, que no logramos solucionarlas, y la guardamos en soledad, no la podemos expresar. Esto se llama un bioshock. Cuando estamos en este bioshock, esta situación vivida, es muy interesante después analizar cómo funciona nuestro inconsciente, que es diferente a cómo funciona nuestro consciente. Cuando estamos en el inconsciente, en donde entra este bioshock, que lo empezamos a vivir de forma tan intensa, inesperada, sin resolución, va a interpretar de alguna forma que esta vivencia puede ser real. Se me muere un hijo, o alguien tuvo un accidente y yo lo sufrí como algo muy drástico. Puede ser imaginario, yo me estoy imaginando que mi hijo está en una situación estresante o quizás peligrosa y quizás se pueda morir. O puede ser simbólica. Se me murió un hijo que era un perro, y un perro es simbólicamente, por ejemplo, una mascota. Digo, es un simbólico para mí, que es como un hijo, o un proyecto, o un libro que está escribiendo, que eso es como un hijo simbólicamente para mí. Para el inconsciente no lo distingue. Puede ser entonces real, puede ser imaginario, puede ser simbólico. ¿Ok? Comienzo a tener este conflicto, y acá empiezo con esta fase conflictiva, empiezo a pensar todo el tiempo, empiezo en una fase de estrés, de simpaticotonía, de catecolaminas, que es me estoy preparando para poder solucionar. No duermo bien, trato de estar pensando, no es momento de dormir, no como bien, no es momento de estar comiendo, porque seguramente necesito solucionar ese problema y que todavía no lo puedo. Hasta que esta fase puede llegar a ser muy intensa, puede pasar años, puede estar hasta que agote. Erika, tenés el micrófono abierto, hasta que te llegue a agotar por agotamiento, porque puede ser una patología o porque te distrae. Hasta que llega un momento que vas a entrar aquí en esta fase, que es la resolución del conflicto. ¿Qué quiere decir? Quizás esa persona toma conciencia y dice, voy a pedir ayuda, voy a ir a hacer terapias diversas, que puede ser cualquiera que trabaje el inconsciente, y puede resolver su conflicto. ¿Ok? O directamente tu cuerpo te dice, basta. Tu tallo cerebral siempre está para que tú sobrevivas. Y si tú no sobrevives y dejas de pensar, quizás te distrae y te mate algo por distracción. Entonces te lo puede bajar a la biología. Entonces yo me empiezo a sentir mejor, se me va ese gran estrés, pero la biología se encarga de que te lo muestres de alguna forma, quizás en una enfermedad, en un tumor. Puede ser las dos formas, ¿ok? En esa fase que yo voy a entrar, en vagotonía, me voy a sentir ya muy cansada, voy a necesitar tomar mucha agua, siento de que me pasó un tren por encima, es una sensación, hasta que pueda resolverse, que tiene varias fases, hasta que pueda resolverse. Pero puede que este síntoma que se apagó, que apareció ahora en tu cuerpo, es como es aquella misma situación de que puedo ya ir al doctor y me dice, tengo un tumor de X, y viene el cirujano, te quita esa parte. Se te fue el síntoma,
pero el conflicto de base siempre está. ¿Ok? O sea que yo puedo sentirme mejor después de un estado de estrés, de un bioshock. Yo me estoy sintiendo mejor, pero el conflicto siempre va a estar atrás. Entonces, es muy interesante entender cómo funciona el inconsciente por un lado y el consciente por otro. Eso en primer lugar. Lo otro que es interesante es entender que hay diferentes formas de solucionar un bioshock. Puedo venir a tomar conciencia en algún momento y solucionarlo de una vez por todas, o directamente te lo baja la biología. Y somos la mayoría de las personas que vivimos en esta situación. Estamos viviendo, quizás en algún momento me pasó alguna situación X y voy a empezar a vivir situaciones parecidas con las mismas tonalidades emocionales a lo largo de mi vida, hasta que en algún momento me dice, por favor, alguien, tomo conciencia, digo, ¿esto por qué me pasa siempre a mí de esta forma? ¿Ok? Para entender nuestras Hammer, para entender las capas, para entender diferencias de sintomatología, pudo entender nuestras capas embrionarias. Empezó a correlacionar que en nuestro cerebro vamos a tener absolutamente la representación de todo nuestro cuerpo. Eso los médicos sabemos, estudiamos. Cada parte o cada capa embrionaria de nuestro desarrollo, desde que empezamos en la embriología, cuando se aparece la unión entre el óvulo y el espermatozoide, van apareciendo estas tres capas embrionarias. Una que es muy adentro, que se llama endodermo, la segunda que se llama mesodermo, y la tercera y la última, la más nuevita, el ectodermo. Estas capas embrionarias, a medida que se va desarrollando en nuestro cerebro, se van a estar representados acá. El tronco cerebral es la más antigua, es la reptiliana, es la que se desarrolla primero, es la capa embrionaria de nuestros orígenes. Tenemos estas memorias muy antiguas, estas memorias tan antiguas que es la de supervivencia. Nuestro tallo cerebral comanda absolutamente todo nuestro cerebro, porque va a empezar a dominar nuestro cerebelo, que es nuestro mesodermo más antiguo, nuestro mesodermo nuevo, que es la sustancia blanca, y nuestra corteza cerebral. Esto se lo estoy diciendo como a grandes rasgos. En el curso se va a ir explicando paso a paso y qué representa cada capa. Pero lo más interesante de todo esto, que Hammer lo empezó a ver como doctor y a correlacionar, que según el conflicto en donde esté representado, va a ubicarse en alguna de estas capas embrionarias. Una que es la endodermo, la más antigua, el tallo cerebral, el mesodermo, cerebro, sustancia blanca, y el ectodermo. Pero estas capas relacionan conflictos correspondientes. Por ejemplo, en el endodermo siempre, si yo tengo un conflicto de supervivencia, que es la más antigua, es la que me está rigiendo todo nuestro cerebro, siempre allí es la que rige. Y estos conflictos de supervivencia es mi yo, como les dije hoy. Yo necesito respirar para sobrevivir. Si yo no respiro en unos minutos me voy a morir. Si yo no tomo agua en unos días me voy a morir de deshidratación. Y si yo no me alimento en unas semanas me voy a morir de hambre. Y si yo no me reproduzco, al final mi especie se va a desaparecer. Y eso va a regir por sobre el resto de los otros conflictos, como el de mesodermo, que son conflictos de relacionamiento, que son conflictos de comparaciones, que generalmente comenzamos a compararnos con quién cuando empezamos a nacer. Nacemos y tenemos a papá y a mamá, y después vamos a empezar a compararnos con nuestros hermanos. Y vamos a empezar a tener esos conflictos de hermandad. Y ahí yo tengo de valoración e impotencia, conflictos. Y más adelante voy a tener conflictos de relacionamiento y comunicación, que es la última parte del ectodermo.
O sea, yo me voy a empezar a diferenciar en diferentes tipos de conflicto, y según qué conflicto me va a ubicar mi capa embrionaria. Esto es como la base para poder empezar a entender dónde yo estoy parado. Si yo tengo un conflicto de relacionamiento, quizás estoy en la última capa. Yo, para tener un conflicto de relacionamiento y comunicación, que ¿para qué me relaciono? ¿Para qué me comunico? Para encontrar mi pareja y para poder tener mi descendencia. Pero yo, para encontrar mi pareja y poder tener mi descendencia, yo ya tengo que tener las otras cosas básicas de convivencia cubiertas. Por ejemplo, puedo estar respirando, alimentándome y reproduciéndome al final. Todo tiene una lógica, ¿ok? Con la cámara abierta, te me tiraste arriba, Fran. Sabemos que nuestro inconsciente trabaja diferente como es nuestro consciente. Y acá yo puse esta frase: lo que vemos es la experiencia de lo que creemos que es la realidad. Fernanda, tenés el micrófono abierto. Esta apariencia que vemos como la punta de este iceberg es nuestro consciente. ¿Saben qué? Es un 5%. Esto que yo estoy haciendo con ustedes, charlando, comunicándome desde el consciente, es una información del 5%. El resto está profundamente en nuestro inconsciente. Es el 95% y es la mayor información. Y según yo vaya a ubicar más profundo en mi inconsciente, más información voy a tener. Por eso las técnicas actuales de psicología, en donde charlan en el consciente, solamente raspan un poquito y van al inconsciente. Lo que tiene la diferencia de la biodecodificación, que podemos charlar un poquito, pero directamente vamos a descodificar el inconsciente de la otra persona, porque ya sabemos cómo funciona, ya tiene patrones regidos, ya sabemos cómo funciona. Por ejemplo, el inconsciente va por este carril, el otro no existe. Si yo le pongo a una persona acá, se va a creer, es inocente. Cuento desde un plano del inconsciente, que ahora va a estar bien. Hay un perro ladrando allí, el perro significa la felicidad. Se ve que esa persona está rodeada de mucha felicidad, o necesita la fidelidad. Inés. La otra situación es que el tiempo no existe para el inconsciente. Lo mismo que sucedió quizás en la niñez y ahora en un ciclo que vamos repitiendo a lo largo de nuestras vidas, es lo mismo. Pero quizás lo mismo vivió quizás en la panza de mamá y en lo transgeneral. Allá quizás mi tatarabuela pudo haber vivido las mismas informaciones que yo las estoy representando hoy acá, para por fin alguien pueda tomar conciencia. ¿Ok? El inconsciente va por otro carril, no justifica, no sabe si es bueno o malo. Quizás mi abuela, que es una información directa, materna, tiene tanto poder. Lo que vivió mi abuela conmigo es como un canal directo. Y esa abuela me da toda la información, porque ¿saben qué? Cuando mi mamá estaba en la panza de mi abuela, todo el tenor de óvulos se desarrolló allí. Y uno de esos óvulos, que son aproximadamente de 400, que es lo que toma una mujer, soy yo hoy en día. Y mi abuela es la que amasó el pan o la torta. Mi mamá lo puso a hornear. Y yo estoy acá para expresar su información, inconsciente. Pero ese inconsciente dijo: sobrevivió una nieta. Eso da por resultado vida, hay que repetirlo. Pero en ningún momento ese inconsciente hace un juicio. ¿Eso que vivió mi abuela fue bueno? ¿Eso que vivió mi abuela hubo sacrificio? ¿Pasaron hambre?
la violentaron, la abusaron, murieron sus hijos, se los tuvo que dar. Eso no lo interpreta, no interpreta las emociones, solo toma los datos, y esos datos vamos transmitiendo generación a generación, hasta que por fin alguien vaya a modificar esos datos. Sabe que el inconsciente es como un programa que uno tiene inconsciente. Yo siempre les explico a mis alumnos que yo soy el programador, que tengo la capacidad, yo consciente, soy el consciente, soy el programador, yo tengo la capacidad de venir a teclear acá y modificar letras y poner programas. Yo no tengo la capacidad de cambiar esos programas. Quien puede cambiar esos programas es la computadora. La computadora es como el inconsciente. Vio que en la computadora tenemos un montón de programas, tenemos Facebook, tenemos esto. Esos son como programas que traemos desde nuestras vivencias anteriores, que pueden ser vivencias de ayer, de esta vida contemporánea, vivencias de la panza mamá o transgeneracional. El inconsciente no sabe, es para él lo mismo, es las mismas historias. Pero si yo me llamo igual que mi abuela, pero que además es mi abuela materna porque es un conducto directo de información, ¿y saben quién es el que ejecuta mi vida? Es como que si yo me pusiera encima de un auto y voy manejando el auto, pero ese auto tiene un GPS que me va guiando por un camino. Ese GPS que me guía por ese camino, que esta vida contemporánea, esta vida actual, es mi inconsciente. Y es el único que tiene la propiedad de ejecutar. Mi inconsciente es tan poderoso porque está mi tallo cerebral, porque está toda esta información de supervivencia, que siempre va, es como un programa que va haciendo, tomando todo tipo de información y va uniendo hechos con emociones, hecho con emociones. Pero el inconsciente lo único que quiere hacer es esto. Lo único que quiere hacer es algo muy básico, algo que anteriormente está regido por mucho. Es supervivencia. Supervivencia del otro y supervivencia de la especie. Es lo único que quiere. Es lo único que te va a estar guiando para que puedas ser estos tres tipos de supervivencia. Primero de la especie. Estamos pasando por una pandemia enorme en donde hay un inconsciente de supervivencia planetaria. No voy a entrar en el tema, pero más abajo hay un trono inconsciente que están nuestros clanes, nuestras familias, nuestras comunidades. Y después tengo un inconsciente que soy yo. Saben que absolutamente todas las personas estamos bajo este miedo que es esta pandemia. Está en uno recibirla o no. Pero en esto si la recibo o no es según lo que yo esté viviendo actualmente, cómo conflictúo con lo que me pasa cuando me enfrento, o los recuerdos que tengo en mis datos. Quizá tengas datos yo de que alguien ha muerto asfixiado o sin poder respirar, porque ¿saben qué? Toca la primer capa embrionaria, el endodermo, y en este endodermo te dice sobrevivir, respira, respira, respira. Es nuestra primer capa y es mi primer conflicto de supervivencia. Necesitas respirar, porque si no respiras, en unos minutos te mueres. Estamos acá, pandemia mediante, en donde va a haber un salto evolutivo de conciencia sin lugar a dudas. ¿Ok? Entonces, pasando por Hammer, por las 5 leyes, porque cómo se imprime un foco, un síndrome, que existe acá este foco de Hammer, en donde él hizo cortes sagitales, cerebrales, y ¿sabe lo que observó? Observaron que había
en el cerebro focos, puntitos, y esos puntitos no estaban en cualquier lugar, estaban correlacionados según estas capas embrionarias y según la representación de mi órgano. ¿Saben por qué se correlaciona un síntoma con una emoción? Porque a lo largo de millones y millones de repeticiones de un hábito, se imprimió en nuestro inconsciente profundo una respuesta. Por ejemplo, este hábito de decir nuestros ancestros por mucho, mucho tiempo, oh Padre Sol, mis manos representan papá, un conflicto con papá, o puede representar un conflicto Sol-Sol, o Sol, o papá autoridad, o Sol autoridad. ¿Qué es un padre qué es? Es una autoridad, es un Sol. Y eso se repitió por mucho, 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 mucho tiempo, y eso imprimió, porque es un hábito, y ahí está la epigenética en nuestro cuerpo, en donde algo que se repite por mucho, mucho tiempo, lo imprime como verdad, o lo imprime y lo certifica en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro hígado representa, y hay conflictos de pobreza, de hambre. ¿Por qué? Porque nuestro hígado es el órgano que gestiona mejor los alimentos, los procesa y los guarda. Por ejemplo, también es uno de ira. Y así todo absolutamente está representado en nuestro inconsciente, nuestras vivencias, y según nuestra vivencia, emoción, va a bajarlo a nuestra biología y no va a ir a cualquier lugar, va a ir a aquel lugar en nuestro cuerpo que está como un mapa que codifica, biodescodificación. La biología imprimió un síntoma y lo codificó como un mapa en nuestro cuerpo. Esta bioshock que expliqué significa, lo más importante es cómo lo vive una persona. Es fundamental. A veces vienen a la consulta y vienen y justifican y dicen, pero ¿cómo viviste esa situación? Y yo la sentí tal cual esa es. Bueno, porque nuestro inconsciente imprime emoción vivida con datos. Si para una persona sucede algo, por ejemplo, para dos personas sucede una misma situación, por ejemplo, un accidente, y una persona de ellas dos sintió y la vivió como algo muy traumático y casi se muere, que para el inconsciente el casi y el no existe, sintió ese bioshock de morir. Para la otra persona quizás lo vivió diciendo, voy a tener que gastar más, rompí el auto y nada más. No lo vivieron diferente, ¿ok? Por eso es muy importante, y yo les explico a los alumnos, que respeten la vivencia del otro, porque esa vivencia es lo que, es como un campo energético, la vivencia. Si yo vivo una situación tal o cual, por ejemplo, los abusos pueden ser abuso, pueden ser algo que quizás desde muy chiquitito lo sintió como un abuso y fue muy enorme, o quizás se lo imaginó. Pueden ser varias cosas, y para el inconsciente es la misma historia, lo imprime, porque esa emoción, ese campo energético se empezó a aumentar. Es como que esa bola energética, yo siempre digo que está por encima de nosotros, porque somos energía. Si yo vivo una emoción, esa emoción, imaginen de que comienza a vibrar un campo energético de una tonalidad específica, de una intensidad determinada y de una fuerza de impresión. Y eso imprime nuestra biología y la modifica. ¿Qué quiere decir? La transforma.
hasta que yo ese campo energético no lo dejar de que vibre en esa onda energética o tonalidad, como quieran llamarlo, no va a cambiar. Y si es enorme, si fue una muerte de un hijo en donde mi tatarabuela le sucedió y no lo pudo expresar, lo vivió con gran dolor, les puedo asegurar que es una de las grandes emociones del ser humano. Se me murió un hijo y acá yo estoy con una infertilidad oculta, no puedo tener hijos porque mi inconsciente grabó que por favor no vayas a conseguir pareja, no vayas a quedarte embarazada porque seguramente va a venir un niño y se muere. Son vivencias, y esas vivencias tienen tono, tienen intensidad, profundidad, y según esas intensidades y profundidades pueden llegar a estar modificando más abajo en nuestra biología y en nuestras generaciones tras generaciones. Y hay, por ejemplo, intensidades de emociones. Siempre digo que hay 5 grandes emociones que impriman en nuestro, y esas vivencias. Por ejemplo, es el abandono. Si mi mamá me abandona, si mi mamá se va a trabajar todos los días, está muchas horas, ese niño no interpreta que mamá va a ganarse la vida para que darme de comer, no lo interpreta, no lo sabe, solo interpreta la emoción, lo vive como un abandono. Los niños chicos son así, hasta 7, 8 años cuando comienzan a interpretar y tener un razonamiento, y el campo energético de ellos está dentro de esa burbuja de mamá. O sea que las madres tenemos una responsabilidad de curación enorme. Siempre le digo, cuando viene una madre, yo vengo con mi hijo, le digo, no, el día que tú tomes conciencia y que tú sola que te tenés que curar para poder curar a tu hijo, eso es la realidad. Uno cambia, y cambia tu descendencia, y cambia tu pasado, porque somos fractal de cada uno de esos ancestros. ¿Ok? Esto que es el cómo yo lo vivo es fundamental. Tanto fundamental, y esto tanto imprime esta emoción, este campo energético, esta bola energética, este sol emocional, como quiera decir, que en algún momento imprimió, lo viví. Y ahí, en nuestro cerebro, quedan estas células biológicas memorizadas, que nosotros decimos, en donde Mark Frechet nos hizo entender que si yo vivo una situación, tanto en mi vida intrauterina, en mi proyecto sentido, por ejemplo, que es mi vida antes, un poquito antes de haber venido a encarnar mi vida intrauterina y después de mi nacimiento, en donde estoy todavía en esa bola energética junto con mamá, y si yo imprimí que mamá me abandona, voy a estar creando cíclicamente abandonos. Voy a elegir justamente a aquellos hombres que me abandonan. Voy a entender de que nunca voy a poder estar cuidando a mis hijos y siempre hago algo que los abandono, como mi mamá me abandonó a mí. Son ciclos que uno aprendió algo y eso dio por resultado vida. Y bueno, acá lo estoy imprimiendo otra vez, y lo genero otra vez y otra vez, hasta que en algún momento tomo conciencia, porque quizás lo imprimía ya a mis 2 años. Después estos ciclos biológicos se van a repetir a los 4. ¿Puedo solucionar a los 4? ¿Puedo tomar conciencia a los 4 años? No. Se me va a repetir otra vez a los 8 años, 16 años, 32 años. Hasta que en un momento dices, basta, estoy harta de que mi vida siempre sea las mismas vivencias. Yo consigo este hombre, pensé que era bueno, pensé que iba a estar conmigo, que no me iba a abandonar, como todos me han abandonado, llega un momento y me abandona. Lo estoy creando yo. Somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces seguir estos ciclos biológicos memorizados, que uno los puede calcular cuando viene en la consulta, según la edad, según la vivencia, y según hay varios ciclos que puedo identificar y transformarlo y tratar de modificar. Porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar en ese ciclo, voy a ir al ciclo anterior, y voy a desprogramar esa emoción, y voy a ir al otro ciclo de desprogramar esa emoción, hasta llegar a mi niñez y más atrás también. ¿Ok? O sea, hasta que yo no haga
consciente Pero acá estás equivocado. a tu inconsciente, va a dirigir tu vida. Y lo vas a llamar destino. Acá están las enseñanzas de Carl Jung. Hasta que tú no te metas un poquito así en tu inconsciente, veas cómo funciona tu programa, tus datos, y los desprogrames, lo cambies, lo modifiques, vas a estar en esta inconsciencia, diciendo de que, porque a mí, yo siempre digo, vas a estar en el lugar de víctima, te vas a sentir que todo me lo hacen a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hasta que tomes conciencia y tomes las riendas de tu vida y digas, no, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis datos? ¿Qué le pasó a mi abuela? ¿A mi abuelo? ¿Qué le pasó a mi padre? ¿A mi madre? Y a todo más allá. Son tus datos. Somos fractal de cada uno de ellos. Si no, no estás acá. Tenés datos. Ojo con esto. Sí, porque mi abuela vivió tal y tal cosa. Sí, porque, ojo, si yo estoy acá, soy por ellos. Porque ellos vivieron tal cual cosa. Todo es perfecto. Si ellos hubiesen vivido otra cosa, yo no estoy acá. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Ojo con aquellas mujeres o madres que dicen, me siento culpable por lo que vive mi hijo. Quisiera cambiar. Ojo con eso. Porque si hubieses cambiado algo de la vida anterior, quizás no sería o no estaría tu hijo hoy acá. Tus hijos vienen a mostrarte lo que tú tienes que cuidar, tienes que cambiar y curar. Nada más. Cuando tomes conciencia de eso, vas a ir a trabajarlo, y el mejor regalo que yo le puedo dejar a mi hija es una madre lo más consciente posible. Saber qué es nuestro proyecto sentido. La mayor parte de las personas acá en el occidente, el pensamiento occidental, es que mi vida comenzó cuando yo nací y mi vida se termina cuando me muera. Pero ¿saben qué? Empieza mucho antes. Empieza desde quizás mucho más atrás. Cuando tomo conciencia de que elijo a esta mamá perfecta y a este papá perfecta para que transcurrir un propósito en esta vida, y que voy a traer una de esas grandes emociones que les comenté, una el abandono, otra puede ser el abuso, otra de las emociones puede ser la traición, la violencia y la desvalorización, que atrás de cada una de ellas siempre existe abandono. Si me traicionan, me abandonan. Si me abusan, me abandonan. Si veo violencia o si mis padres se violentan, me abandonan. Y si me devalorizan, también me abandonan. Esas son las grandes emociones. Siempre está el abandono en el fondo. Pero esta vivencia que yo vivo acá en la panza de mamá, soy como una esponja. Yo siempre digo que soy como parte, mi bebé es parte de mí. Y es como un riñón mío, absorbe todas las emociones, lo que piensa mamá, lo que hace mamá. Y eso lo tomo, porque lo voy aprendiendo. Y eso da por resultado vida, porque nazco. Y después que nazco voy a salir en esta burbuja de mamá y vivo a través del mundo, a través de los ojos de mamá. Si mamá está triste, yo estoy mirando a mamá que está triste. Si mamá está triste, no me mira. Si mamá está triste porque murió un hermano mío, está mirando a su hermano y no me mira más. Ese niño, esa niña, entiende que la abandona. Si mamá está estresada, preocupada, si mamá está lo que sea. Es fundamental esa relación madre e hijo, desde la panza y en el momento que nace y no te también. O sea que es tan importante saber cómo viviste tú adentro de la panza de mamá.
si mamá tenía algún proyecto, si mamá sufrió un duelo. Ese duelo lo toma ese bebé. Y después va a transcurrir en su vida la necesidad de tener duelo para vivir, de tener violencia, porque si mamá sufrió violencia, para vivir. Y así lo que estamos tomando de mamá es lo que damos después, esa necesidad. Marc Frechet le pasó. La historia de Marc Frechet es que su mamá se embaraza para que le quiten la pena de cárcel que iba a tener. Pues eso no pasó, eso fue su proyecto sentido, fue esa necesidad de mamá para que este niño venga para ese proyecto, ¿ok? Esa madre tuvo embarazo dentro de la cárcel. Después nace Marc Frechet y cada una de las presas lo tenían un par de meses, después la criaba la otra, hasta que él, después de grande, psicólogo, psiquiatra, entendió de qué le pasaba, pasaba 2 o 3 meses una de las novias, otra 2 o 3, tenía diferentes tipos de novias y esas novias coincidían con los meses que cada una de esas mamás, y acá tengo esta representación de pareja, que me daba un tiempo X, pero que además terminó siendo especialista, que en el momento de su casamiento, su señora queda paralizada. Como mamá, estaba paralizada adentro de una cárcel, no se movía. Y eso lo había impregnado en él. Y eso lo va a dar después por resultado una y otra vez, una y otra vez. Y ahí aprendemos sus ciclos biológicos memorizados. Lo que aprendió en la panza de mamá y después de haber nacido, en esos primeros años, lo va a repetir una y otra vez en su vida contemporánea. Y ahí, generalmente, aprendimos algo y después vamos a tener una primera experiencia en donde va a programarse el conflicto que después va a estar por el largo de tu vida. Esa primera expresión, que puede ser generalmente menos de 5 años, ahí en ese niño pequeño aparece, porque es como un filtro, las emociones pasan al niño, no las razona, las toma. El niño es como una campana, toma todas las emociones, no puede procesarlas. Y es ahí, en ese periodo, entre 5 años hasta el momento de nacimiento, que es el lugar donde más se programan las emociones, que es la primera vez que yo tengo el contacto con el conflicto, de esta vivencia. Si fue abandono, si aprendí abandono va a ser una primera experiencia de abandono. Y ahí se programa en nuestro inconsciente profundo. Y ahí comienza como un camino, como un riel, en donde en ese riel, en ese camino, en esa línea del tiempo en mi vida, se va a ir programando en estos ciclos biológicos memorizados. Y una y otra vez se va a ir volviendo. En donde después puedo estar grande, soy una persona adulta, y sigo con el mismo conflicto emocional de mi niñez, porque no lo vi, porque todavía no lo desprogramé. Ese mismo conflicto, ese mismo tono emocional, lo estoy viviendo. Quizás lo abandonaron. Ana, tenés el micrófono abierto. Quizás a este niño lo abandonaba. Y acá sigo viviendo las mismas emociones y soy grande. Para mi inconsciente, recuerden, el tiempo no existe. Es la misma vivencia. Yo siempre digo, es como que estás mirando una película que está pasando y de repente queda, se detuvo, se ancló un programa, una emoción, un trauma, como quieran llamarlo. Y estoy viviendo toda mi vida en eso, me quedé detenida en un espacio, burbuja, tiempo, en donde se vivió un acontecimiento emocional y se imprimió la emoción. Y ahí empieza a programarse toda la demás. Es muy importante trabajar este niño, las heridas del niño, una
otra y otra vez. Imaginen un niño, si no tiene filtro, cada emoción que sucede de Bioshock la imprime. Sin filtro, sin razonar, sin saber poder decir, fulano pasó tal y tal cosa por no. Es directamente. ¿Ok? Será importante el papel de una madre, de un padre, el ámbito familiar. Yo actualmente les digo, por favor, si tienen que discutir, discutan en otro país, no a la vista de un niño, porque el niño nace acá una preocupación, un estrés, como una gotita que va haciendo. Mi mamá y mi papá se pelean, y yo me empiezo a estresar, y soy una niña, 3, 4 años, me empiezo a estresar porque siento que mamá está en peligro, y si mamá está en peligro, yo estoy en peligro, porque yo dependo de mamá. Y este es el sentido biológico, llegar a poder comprender el lenguaje del cuerpo. Como les expliqué, en nuestro cerebro está el mapa existencial de la representación de absolutamente de cada célula de mi cuerpo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tengo capas embrionarias que se fueron desarrollando y según mis capas embrionarias voy a tener un conflicto de supervivencia. Primero necesito sobrevivir yo para después poder conquistar mi territorio. Este territorio que es ganarme, ganar un examen, ganar un lugar de trabajo, ganar mi dinero, mi territorio para poder conquistar mi territorio emocional, que aquí tengo mi corazón, mi pulmón, mi corazón. Para que después que lo tenga, voy a empezar a relacionarme y hablar, conquistar un hombre, una mujer, para poderme, ¿qué? Reproducir. Pero para eso necesito tener dinero, tener un territorio, mi nido, para poder, ¿qué? Mi supervivencia más grande, que es crear mi descendencia. ¿Para qué creo mi descendencia? Para que esta manada, que somos mi familia, podamos seguir y seguir trascendiendo las emociones. Para que, a ver, si alguien, por fin, pueda transformar esas emociones y que cada vez podamos vivir feliz, plenamente, coherente. Empieza uno a sentir de que nuestra vida es más abundante, más coherente. Empezás a sentir que el tiempo no te pesa. Quizás trabajás en un lugar que te gusta y de repente decís, wow, ya son las 9 y todavía me falta un montón. ¿Te pasa eso? Empezás a saber que entonces tenemos estas capas embrionarias, tallo cerebral, cerebelo, según nuestra evolución en el tiempo. Este cerebro primitivo, que es el anfibio, el cerebro reptiliano, que es el límbico, en donde se transforman las emociones. Y después tenemos el raciocinio, que tenemos acá, nuestros lóbulos cerebrales, nuestros lóbulos territoriales. Es lo más nuevo, pero está lo más antiguo, que es lo reptiliano que te dice sobrevivir, que es aquel que te ha hecho sobrevivir saltos evolutivos, nichos biológicos, que siempre despierta el botón, tu supervivencia. Cuando yo me estoy por morir de hambre, ¿qué hago? O me voy del país, o hago cosas que nunca en mi vida hubiese hecho. En la evolución de la especie, la memorizada en nuestra célula, están todos estos datos en el inconsciente profundo, y cuando uno sabe cómo funciona, cuando uno sabe que mi tallo cerebral, que es el que me domina todo el tiempo, estoy en la supervivencia de yo y de mi hijo, hija, de mi familia, y después de mi comunidad, y después del planeta. Lo que funciona en esta genética y la epigenética no. Las respuestas adaptativas de supervivencia. ¿Qué estoy haciendo esto? Si yo vivo mi vida, por ejemplo, y me empiezo a adaptar a una condición de ambiente, y empiezo y sobrevivo a esta situación, voy a transformarme en una nueva adaptación a mi nuevo entorno, a mi nueva genética,
y la especie va a evolucionar. Van a haber saltos evolutivos que nosotros decimos. Actualmente está sucediendo eso. El salto de nuevos paradigmas evolutivos. ¿Saben quién es el botón que lo está haciendo? Es un virus que se llama pandemia, que está a nivel del mundo. Aquellas personas que usen el virus, voy a atreverme a decir esto, van a tener nueva información. El 30% de una nueva información. Aunque ustedes no lo sepan, van a empezar a entender que los que pasaron se van a sentir diferentes, van a empezar a pensar diferente. En su ADN, que está formado por varias cadenas de ARN, ¿y sabe qué es? Un virus, es una ARN, es una nueva información a nuestro ADN. ¿Saben por qué los chicos no se enferman? Porque ya la tienen, a esa nueva información, a este salto evolutivo. Ya son digitales, ya tienen otra nueva información que no la necesita. Solo está acá en los adultos. Entonces, pensemos para qué vino esto. Que a todos nos los pasa. Somos nosotros el que ya tiene o que el que está en el proceso de cambio, de conciencia, de evolución, de cambio energético, no le va a pasar nada. Pero aquellas personas que todavía es conflictiva por algo, o por esto, o por lo otro, tómense en un momento y observen qué es lo que sucede en cada uno del interior. Porque esto es de cada uno, no es del otro. Es qué me pasa a mí con respecto a esta nueva situación que está afuera. Y esto está en este cambio epigenético. Son estos nuevos datos que van a chequear datos anteriores y que van a seguir en nuestra genética, en nuestro campo energético, o en nuestra espiritualidad, en nuestro karma, como quieran decírselo, pero es la transmisión de un campo de vibración emocional. Recordar otra vez que aquí tengo las capas embrionarias. Esto es una mórula en donde comienza el inicio de la embriología del embrión. Y según nuestra capa, como les dije, acá tengo mis órganos de nuestra capa más profunda, el endodermo. Y aquí tenemos nuestra órgano, aparato reproductor respiratorio, alimenticio, digestivo, renal, en donde gestionamos los líquidos, y reproductor. Después el mesodermo voy a tener todos nuestros músculos, articulaciones, tendones, hueso. Y ahí tenemos todas las patologías. Y después al final tenemos el ectodermo, la última capa, la que nos cubre, que es nuestra piel, y todos aquellos lugares que se meten, por ejemplo los conductos, todos estos conductos que van a transmitir desde lo más profundo para acá, por ejemplo, nuestros conductos galactófagos de nuestras mamas. Entonces es diferente el conflicto que vive un cáncer de mama de la glándula al cáncer de los conductos donde pasa la leche para afuera. Es diferente, según cómo lo vive y según cómo va a imprimir en este mapa arquetípico que tengo, que es todo nuestro cuerpo. Y eso, por eso el técnico en biodescodificación, el terapeuta, está aprendiendo qué capa imprimió, en qué lugar está la emoción truncada y cómo yo la voy a descodificar. Para eso, lo principal, saber esto, que los pensamientos van al cerebro y los sentimientos van al cuerpo. Entonces hay una comunicación. Primero lo pienso, en el momento que yo pienso algo, me empiezo a pensar y me empiezo a preocupar, empiezo a estar en estrés por cierta situación. Y quizás no es real, pero yo comencé y lo empiezo a vivir tal cual es. Nuestro cerebro imprime en esa cerebro, que también tenemos toda la representación de nuestro cuerpo, ¿qué hace? Lo imprime y ese sentimiento lo baja a la biología, a nuestros órganos. Y ahí aparece el tendón de Aquiles. Un dolor en mi tendón de Aquiles. Decirte qué cosa es la que tú estás todo
todo el tiempo, has luchado toda tu vida para alcanzarlo, estás ahí en el último momento, lo hiciste todo, estás ahí por alcanzarlo y cuando estás ahí, no lo podés alcanzar. Y ahí decís, lo he hecho todo, lo estoy haciendo todo el tiempo, y cuando estoy ahí por alcanzarlo algo sucede. El puesto se lo gana fulano de tal, el concurso se lo gana otra persona, lo que sea. Estaba ahí, lo hice todo. La clave está ahí, la bronca. La emoción está ahí, lo hice todo, absolutamente todo. Y no lo pude hacer. Nunca llegó. Hay que buscar ahí esa emoción. ¿Ok? Recordar que toda mi información va a pasar a través de mis 5 sentidos. ¿Ok? Ese bebé, en el momento de nacer, toma su primera bocanada de aire, llora, grita, y siente y se va a calmar cuando su mamá lo pone al pecho. Y ahí se siente en el contacto con su mamá, reconoce a su mamá y se siente protegido, cuidado, y después lo alimento. Y ahí me siento segura. Es mi primer contacto. Después mi mamá me habla, sé que está mamá allí, la puedo oler, sé su perfume. Mi mamá me acaricia con sus labios y después la veo, es lo último acá. Y después a través de los ojos de mamá, yo empiezo a ver el mundo y lo empiezo a experimentar. Lo experimento en esto de ir, en el hábito, me están enseñando hábitos, y a través de mis 5 sentidos yo voy a experimentar el mundo exterior. Esto es muy importante, porque nuestro inconsciente toma, hay conflictos de oído, hay conflictos de olfato, de contacto, de vista y de tacto, porque es a través de esos órganos, 5 sentidos, yo tomo la información al inconsciente y ahí es como yo la vivo. ¿Ok? En esta palabra, cómo la vivo es como yo tomo y experimento desde el exterior, con mis 5 sentidos. El ser humano es un ser por excelencia de comunicación. Nos diferenciamos de los otros mamíferos, otras razas, otras especies, porque podemos hablar. Y en el momento que podemos expresar y hablar, podemos comunicarnos con el otro y sacar lo que tenemos adentro. Entonces, en terapia, esto es una herramienta muy importante. Yo puedo expresar y permito que por primera vez diga ese secreto que nunca lo pudo expresar, que por primera vez puede expresar el dolor de un aborto, de un duelo. Por primera vez puede expresar la bronca, la ira de tal cual cosa. Y en ese momento de poder expresar, ya transformo esa emoción, que estaba impresa, codificada, ahí donde se imprimió y después empezó a caminar por un riel. Por primera vez pude expresar. Entonces el hecho de expresar, y si yo lo llevo a que exprese esa emoción más truncada, que puede ser el odio, la bronca, el asco, el miedo. A veces siempre digo lo políticamente correcto y termino diciendo lo no correcto. Eso cura. El expresar es la primera etapa de mi terapia. Expresa. Después saben que es la segunda, es tomar conciencia. Y ahí el técnico, el terapeuta sabe tomar conciencia y te hace tomar conciencia que esto a nivel inconsciente estaba acá y esto que estaba pasando es lo mismo. Y a ti te va a resonar tanto que va a ser involuntaria esa resolución. Y después, en la última etapa, es tomar acción. Expresé, tomé conciencia de que por qué y cuál me pasa tal y tal cosa, y acá yo voy a tomar otra acción. ¿Ok? Son las 3 etapas de nuestra curación. O sea, tenemos esto, codificamos este cerebro que vienen estos pensamientos, esto como yo lo vivo, tal cual, se produce una emoción,
y termina bajando a la biología. ¿Ok? Para que poder interpretar y descodificar todas esta forma es poder entender cómo se van imprimiendo en nuestro subconsciente, inconsciente, estos programas, que uno va trayendo, que son fácilmente de revertir. Entonces, por lo tanto, buscamos eso no expresado para encontrar el origen de esa emoción que quedó truncada ahí como una bola energética que va en nuestro inconsciente y transformarla, expresarla, tratándola, que si mamá no se pudo despedir de ese niño o niña que quedó esa emoción truncada, ese duelo, ahora despedite, ahora puedes expresar, ahora puedes decirle que lo querés, que lo iluminás, que lo reconoces, porque ¿saben qué? Necesitamos reconocer a estos no nacidos, porque si no están excluidos. Recuerden de que para sobrevivir necesitamos estar en manada, todos esos juntitos, y si hay uno que está afuera, meterlo para acá, porque ese que está afuera se siente desprotegido, se siente en peligro. Para eso vamos a tener esta gran herramienta, todo lo transgeneracional, patrones de transgeneracional, saber lo que es un doble, lo que es un yacente horizontal, un yacente vertical, traer aquellos patrones que en nuestro inconsciente quedan formados. Saberlo, poder saber armar un árbol genealógico, saber si somos dobles por tal y tal cosa. También vamos a tener esta herramienta que es importante, que es lo mental. Ustedes no saben que tenemos todos estos dientes, que es nuestro primer fusil en esta emoción, acá está nuestra información, va a pasar primero por nuestros dientes. Adrián, tenés el micrófono prendido. Cada uno de los dientes es como un fusil. Imaginen como un fusil que viene la información, el conflicto, y va a pasar primero por ellos. Y ahí aparecen caries, deformidades, lo que sea. Y acá está Karina, excelente biodescodificadora dental, para enseñarle cada uno de los dientes, arriba, abajo, su significado. Y por último, vamos a tener la programación neurolingüística, esta programación que es fundamental, como nuestro cerebro programa según el lenguaje, según nuestra postura, nuestra condición de expresar y poder modificar. Es una herramienta enorme, enorme que en Biodecod se usa muchísimo, porque yo después que expreso, tomo conciencia, voy a reprogramar mis emociones. Y en esta reprogramación puedo llegar a poner emociones nuevas, puedo llegar a poner conductas nuevas, puedo llegar a poner artificios que rápidamente nuestro cerebro se desprograma, y si antes hubo abandono, ahora están juntos. Si antes hubo una situación X, ahora vamos a poner. Está Mayra acompañándonos, que si nos quiere decir una palabrita cortita de lo que es el significado de la programación neurolingüística, que se va a encargar de ella. ¿Querés decir algo, Mayra? Rapidito. Sí. Primero que nada, que no viste que había dos personas que habían hecho algunas preguntas. Creo que fue Alicia que dijo que pasaba si no sabía de su árbol genealógico o no tiene datos, y yo le respondí que en realidad todos los datos están en el inconsciente, por lo tanto, si no lo sé, ya lo voy a descubrir trabajando justamente. Tenemos toda la información en nuestro inconsciente, la tenemos. Ahí está. Y después Jazmín, que bueno, también preguntaba, déjame ver lo que preguntaba, dice, por eso es cuando sanamos al niño interior, cuando hablaste del niño interior, hay que ir a ese momento, lugar, porque nosotros entendemos la situación, pero el niño no, bueno, que en realidad lo está afirmando, ¿no? Y sí, cuando vamos al inconsciente y volvemos a esos momentos que éramos niños o niñas, no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos reprogramar, como decía Claudia, toda la emoción que en ese momento sentimos. Que de alguna manera nos libera, ¿verdad? Nos saca esas mochilitas que vamos cargando de abandono
y durante toda la vida. Y bueno, y con respecto a la programación neurolingüística, como decía Claudia, es una herramienta absolutamente utilitaria para cualquier terapia, ¿sí? Para cualquier terapia, porque nos enseña cómo nosotros programamos absolutamente todo en nuestro cerebro, cómo la información ingresa, los filtros que tenemos, lo importante de la lingüística, que es verbal y no verbal, en fin, nos da una cantidad de herramientas que a la hora de hacer las bios, ¿sí? Y estar trabajando con nuestro consultante, y estar primero en la previa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rapport, que es la empatía con el otro, el no poner contenido nuestro, que a veces nos cuesta, porque de repente no estamos escuchando, ¿sí? Y estamos adelantándonos a lo que nos va a decir. Entonces, estudiar cuántos sistemas representacionales hay, aquellos son más visuales, más auditivos, y demás. O sea, vamos a ir por todo ese viaje, y como decía Claudia, nos va a servir muchísimo a la hora de estar con nuestro consultante en el inconsciente para acompañarlo con esta metodología ericksoniana de acompañar, de parafrasear lo que nuestro consultante dice, de no poner contenido. Y además vamos a hacer algunos protocolos de PNL que nos van a servir también. La PNL trabaja en anclas, que pueden ser kinestésicas y auditivas, que también son otras herramientas que vamos a tener a mano, porque a veces nos viene un consultante que de repente está como muy desbordado con lo que le pasa, o una persona muy mayor, una persona que vemos que le va a costar de repente enfrentarse a esa autoridad, muy mentales. Muy mentales, y que bueno, que algunos protocolos de PNL pueden como iniciar ese trabajo, también para ir al niño interior, personas que tuvieron infancias muy complejas, porque todos sentimos todo, pero bueno, hay historias e historias. Entonces quizás ir con un protocolo de cambio de historia, donde yo le voy a dar a mi niño desde un lugar disociado, donde yo pueda sostener emocionalmente el darle los recursos que a ese niño le faltaba, nos va a colaborar. Porque como dice Claudia, como lo explicó perfectamente, cuando somos niños observamos todo lo que pasa, pero no tenemos ese desarrollo cognitivo para poder establecer que esto está bien, que esto está mal, que esto no sería lo mejor, que papá y mamá discutan adelante mío, en realidad que no va a pasar nada. El niño se imagina y a veces se imagina lo peor. Entonces, bueno, un poco por ahí, la programación neurolingüística va a estar presente también en los cursos de Biodeco. Sí, gracias Mayra. Y agregar de que van a haber muchísimos protocolos, ¿tá? Que es lo que tiene acá la Biodeco, que cada protocolo es una herramienta para que yo pueda acceder al inconsciente según el conflicto que yo estoy identificando y según cómo se comporta la persona. Para eso podemos tener diferentes tipos de protocolos para poder volcar y desprogramar o llegar a esa emoción oculta según cuál o qué forma aparece. ¿Ok? Eso también se va a ir dando todo el tiempo. Entonces, saber decir, por último, que la descodificación es una terapia complementaria, o sea, yo complemento a otras técnicas, ¿ok? Nunca es suplementario, es complemento. Esto es muy importante porque en la condición de saber un diagnóstico, está muy bueno tener un diagnóstico médico quizás previo o ayudar a un tratamiento médico también. ¿Tá? Su función es encontrar el origen de la emoción que provocó el síntoma, el conflicto o la enfermedad. ¿Tá? Ahí me puse mal ahí, pero en definitiva es eso, es llegar a encontrar la emoción que programó a que pudiera haber un foco de Hammer, aunque pudiera llegar a estas capas embrionarias en mi cerebro desarrollado y provocar la enfermedad en mis órganos. ¿Ok? Bueno,
hasta aquí vine, y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, les agradecería. Si no, por aquí quedamos. Espero haberles dado como un panorama de qué es la biodescodificación y para qué sirve esta herramienta que es tan importante para que podamos acceder a nuestro profundo inconsciente, pero principalmente a desprogramar estas emociones ocultas que tienen patrones, que tienen el origen de cómo uno lo vive, y que siempre está el inconsciente profundo, que a veces uno tan siquiera se acordaba de esos acontecimientos, muchas veces dice, increíble, yo de esta situación no me la acordaba, por ejemplo, las cosas vividas en la niñez, o más adelante o pensó que ese amor de la juventud no era tan importante, y que después cuando uno lo vuelve a revivir, aparece de nuevo, y se le da para el inconsciente, uno empieza a entender que estaba en uno y era muy importante. ¿Ok? Bueno, les agradezco, esperemos vernos, creo que no se van a arrepentir por nada, si van a entrar, es un antes y un después, entrar a estos conocimientos profundos del inconsciente y entenderlo. Si uno no recuerda nada, que acá me pone alguien que no recuerda de casi nada en la niñez, tu inconsciente lo que hace es que te está protegiendo, ¿no? Seguramente hay una emoción, y que cuando tu inconsciente habilite o esté preparado para que podamos acceder a esas emociones ocultas, va a aparecer. Así que tranquila, siempre tiene un para qué y un por qué, ¿tá? Y siempre es el beneficio mayor, que es la supervivencia. Y si tu inconsciente te dice, esto está duro, es fuerte, la emoción que viviste, seguramente la guardó, para que no estés todo el día acordándote de esa situación, quizás, porque si no, no podrías vivir el día a día, no podrías estar siendo funcional en tu vida cotidiana. ¿Ok? Es por eso. Pero es muy importante quizás ir a accederlo de a poquito. Y tiene un nombre bien específico que se enseña. Esas mini maxis esquizofrenias que nosotros decimos, son como bandas anchas que nos olvidamos de. En realidad el inconsciente lo guardó más profundamente, por eso no lo podemos llegar a acordarnos fácilmente, nada más. Pero que la información está, así como está la misma información de cuando estuviste en la panza mamá, en tu transgeneracional, en el origen de los orígenes. Así que lo tienes todo. Tranquilo. Es decir, eso, animarse. Y siempre decirle que si empiezan este camino son unas valientes y valientes. Porque el hecho de empezar a caminar en la curación siempre atrae modificación, siempre es un cambio y hay que afrontarlo. Bueno, un gusto, gracias y nos estamos viendo pronto. Comienzan los cursos ahora en febrero y después ya marzo nos estaremos viendo. Bueno, buenas noches. Chao.